De la mañana vamos a poner ahora el foco en el mercado, en ese medio, largo plazo, momento. Vamos a analizarlo. Esta mañana aquí en plató con Daniel Vaquero, socio director en Welcome Asset Management. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, la mirada puesta, si te parece, en ese momento. ¿Cómo veis el panorama económico actual y cuáles son las mayores oportunidades y las amenazas para los inversores? Menuda pregunta, qué amplia, ¿no? O sea, yo creo que nos encontramos en una situación económica, por hacer una gran foto rápida, yo creo que en general las economías pues están poco a poco desacelerando, están encontrando esa normalización después de estos años de crecimiento post-COVID tan potentes. La inflación poco a poco se va relajando, pero es cierto, y yo creo que ya todo el mundo se me han ido palabra, ¿no?, de que el último kilómetro, la última milla va a costar un poco más. Yo creo que es una realidad. Y quizás lo más llamativo de este momento es que hacía tiempo que no nos encontrábamos, que Estados Unidos está claramente desacelerando. Ayer conocíamos el dato de ISM manufacturero, que rápidamente implicó determinados movimientos en el mercado muy sintomáticos, pero quizás a mí el que más me llamó la atención es, nosotros seguimos bastante el indicador de la Fed de Atlanta, que va más o menos moviendo cómo va a ir el PIB, ¿no? Pues tras ese dato, la estimación para el segundo trimestre baja de 2,7 a 1,8, ¿no? Y es que hace 4 semanas, yo recuerdo, estaba en el 4,1, con lo cual es claramente una desaceleración. Eso ya nos llama un poco la atención, ¿no? Ahora, si quieres, profundizamos un poco por dónde van esos tiros, pero básicamente es que hay cierta desaceleración del consumidor americano. Y sin embargo, por el otro lado, tenemos a Europa, que es cierto que partiendo de una base más baja, porque recordemos que la economía alemana hasta hace prácticamente un trimestre estaba en contracción, ¿no? Ligera, pero en contracción. Pues están empezando a verse algunos síntomas de algo de mejoría, ¿no? Con lo cual, es un poco lo que me refería al principio, nos encontramos en una situación que hacía tiempo que no veíamos, que es cierto, todas las economías desacelerando, pero la economía americana bajando un poquito más y la economía europea recuperando ligeramente algo del terreno perdido. Antes de ir más a lo que es el enfoque del análisis, de la estrategia, de la inversión, decía, si quieres ponemos el foco en esa desaceleración en Estados Unidos, porque estábamos hablando de esas oportunidades, de esas amenazas. Con esa desaceleración, bueno, de doble lectura, ¿no? Porque la Fed está vigilando para el movimiento, pero al mismo tiempo las expectativas de todo en torno a lo que es la primera economía del mundo, está claro que giran en torno a esos datos, esa lectura. Sí, o sea, la Fed ya lo ha dicho, o sea, en general yo creo que los bancos centrales están telegrafiando desde hace tiempo, ¿no?, cuáles son los movimientos. Nuestra opinión, ¿cuál es? Ahora se acerca la reunión del Banco Central Europeo, que tenemos el jueves. Nosotros creemos que ahí va a haber movimiento sí o sí, yo creo que ya el mercado lo descuenta. Posiblemente más porque lo ha ido diciendo, es decir, ya no quiere pillarse los dedos, digamos, ¿no? Ya lo ha dicho, pues tiene que ejecutarla, pero posiblemente no haya ningún movimiento más. Nosotros siempre hemos mantenido desde Welcome la idea de que lo que se descontaba a principios de año no tenía mucho sentido, el mercado había corrido demasiado rápido, unas expectativas muy altas. Y hablando de la primera economía del mundo, la americana, que es la siguiente, pues nuestra opinión es semejante, es decir, creemos que solamente va a haber un movimiento. Hemos pasado de 6 a 2, 1,5, que os descuento ahora mismo. Nosotros creemos que va a haber un solo movimiento y va a ser después de las elecciones. Creo que hay que ver un poco la historia de la Reserva Federal en los movimientos en años electorales también para valorar esa decisión que hemos tomado, de que va a haber un solo movimiento y después de las elecciones. Pero después hay una serie de datos económicos que lo avalan, es decir, el paro sigue en tasas bajas, es cierto que ha recuperado, vacantes, los salarios reales. Creo que la Fed va a ser muy prudente a la hora de realizar movimientos bruscos. Todavía no hay un impacto real en una gran parte de la economía americana. Es cierto que afecta la subida de tipos de interés principalmente a las rentas más bajas. Ahí todos hemos visto tasas de impagos, cómo están usando las tarjetas de crédito para intentar mantener el ahorro. Pero creemos que en general la situación todavía no es proclive a nuevas bajadas más allá de un movimiento de tipos y después de las elecciones. Daniel, desde Welcome, volviendo a lo que es ese enfoque más hacia el mercado de la inversión, ¿cuál es su enfoque desde Welcome para equilibrar el riesgo y el rendimiento de la gestión de patrimonios? Yo creo que es fundamental cuando hablamos de gestión patrimonial y de riesgos, todo el mundo va a sacar la palabra diversificación. Yo creo que eso ya ha quedado patente y bien documentado lo importante que es diversificar las carteras. Partiendo de eso, es cierto que históricamente se han valorado determinados activos que podían tener, digamos, correlaciones negativas, ¿no?, de cara a buscar esos equilibrios en los riesgos.
Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto que ese tándem entre renta fija y renta variable, pues la correlación no ha sido negativa, sino que ha sido positiva, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay que ser francamente prudentes. Nosotros creemos que a medio plazo esa correlación puede aportar, pero que también pensamos que, y esto ya es algo que yo creo que también es evidente, en un mundo en el que todo correlaciona positivamente, solamente hay un activo que realmente te ayuda a aguantar las carteras cuando los mercados se ponen negativos y los dos caen. Y es mantener altos niveles de efectivo en caja. Es decir, al final, cuando vemos los activos, el efectivo te aguanta y no te hace sufrir, y es el único que realmente te ayuda. Esto no significa que tengan que ser unos niveles elevados, ¿no? Porque el mercado ya te está dando oportunidades para comprar, pero sí que es cierto que actualmente, y teniendo la parte monetaria dándote ya en los activos libres de riesgo rentabilidades francamente atractivas, no es una mala idea tener un porcentaje y guardar determinadas balas, cartuchos, porque el mercado va a dar oportunidades, sin duda alguna. Con lo cual, diversifiquemos las carteras, tengamos una parte disponible por los movimientos que pueda haber, paciencia y estar invertidos. ¿Y cómo afectan las políticas monetarias y fiscales a las decisiones de inversión ahora que además fiscales, bueno, están de forma continuada y monetaria ya tenemos el jueves BCE? Pues vamos a ver, las políticas monetarias y fiscales han sido determinantes en los últimos años, eso es una realidad, no hay más que ver un dato, es el PIB americano en los últimos 10-15 años ha doblado, y sin embargo el europeo ni nos hemos movido. ¿Cuáles han sido los principales drivers de ese crecimiento tan potente en la economía americana? Política fiscal muy expansiva, el déficit americano estructuralmente por encima del 7, hace un año en el 2022 en el 4, ahora casi en el 8, políticas monetarias muy expansivas, y después también es cierto que en el caso de la economía americana pues el tema de inmigración y el tema del efecto riqueza ha sido determinante, ¿no? Pero es cierto que esos son grandes movimientos estructurales, con lo cual la pregunta que nos hacemos es, oye, después de unas políticas monetarias y fiscales expansivas, que además generalmente suelen ser contrapeso una de la otra, sin embargo en este caso han ido las dos, con lo cual ha sido como más leña al fuego, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda hacia adelante? Pues yo creo que las políticas monetarias van poco a poco reduciéndose, lo estamos viendo, tú antes lo comentabas, el tema de políticas monetarias, reduciendo tipos, la FED hablando de reducir ese balance, haciéndolo aunque sea de manera pausada, y las políticas fiscales, pues yo creo que en Estados Unidos es complicado mantener estos déficits estructurales, es cierto que es una cuestión de confianza, y mientras que los japoneses o los grandes tenedores de bonos americanos los sigan manteniendo, pues de momento pueden seguir, pero sí que es cierto que intuitivamente todos percibimos que eso va a añadir presión a la economía americana, el hecho de tener que refinanciar, el hecho de tener que emitir, el hecho de cada vez gastarse más en los pagos de intereses. Entonces, yo creo que las políticas fiscales en Estados Unidos posiblemente tiendan a ser menos expansivas de los que han sido, y en Europa es cierto que bueno, pues tenemos algo más de margen, pero tampoco creo yo que vayan a ser las dos como las hemos sentido en los últimos años, tan expansivas en ambos sentidos. ¿Y qué medidas toman desde Wellcome Asset Management para proteger los portafolios de los clientes en tiempos de alta volatilidad? Bueno, pues yo creo lo primero, lo que hemos dicho, ¿no? Estamos manteniendo unos niveles de efectivo razonables para poder aprovechar oportunidades. El mercado está claramente en un tono, quizás habrás escuchado, complaciente para determinar un poco cómo está el mercado, ¿no? Pero yo creo que buscando la gran foto, yo creo la posición nosotros ahora mismo para defender es niveles de efectivo para tener oportunidades y tener cartuchos y munición para cuando surjan, que surgirán. En renta variable ahora mismo optamos por una posición infraponderada, básicamente en el mercado americano, mientras que estamos positivos en Europa y emergentes. Ahí es donde las valoraciones te dan más soporte a esa recomendación. Y después es cierto que seguimos apostando por una estrategia en renta fija que nos ha dado muy buen resultado, que es la parte subordinada, la parte de renta fija con duraciones cortas, y que gracias a Dios en este entorno en el que, antes lo comentábamos al principio, ¿no? En el que sorprende este año, pero una de las patas que ha sorprendido es que la renta fija en general toda está en negativo, quitando los segmentos de más riesgo, ¿no?
Pues es cierto que la estrategia que hemos seguido en Welcome de deuda subordinada, buenas compañías y duraciones cortas, pues de momento ha hecho que nuestros clientes estén contentos con el performance de la renta fija en un entorno en el que de momento pues no está siendo todo lo favorable que esperábamos a comienzos de año. Pues muchísimas gracias por estar una vez más aquí, Daniel Vaquero, socio director en Welcome Asset Management. Gracias, ha sido un placer. Feliz jornada, feliz innovación. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros ahora vamos a acercarnos a la clave sostenible del día.